Bienvenidos a la sesión número 6 del curso Introducción a la Filosofía, a cargo de su servidor, Dr. Juan Bosco Cuadra García. El tema que vamos a abordar hoy es sobre la división de la filosofía. Esta división ha sido escogida de una manera bastante, digámoslo así, libre, sin pretender que es la última ni la absoluta división de todas las ciencias filosóficas. La mayoría de los filósofos tienden pues a especializarse unos más que en otras ciencias disciplinadas de esta gran madre ciencia filosófica. Pues bien, vamos a abordar tema por tema sobre las 10 divisiones de la filosofía que más se aceptan en generalidad de los filósofos. En primer lugar tenemos la metafísica. Segundo, la filosofía de la naturaleza. Tercero, la ética. Cuarto, la lógica. Quinto, la estética. Sexto, la epistemología. Séptimo, la historia, la filosofía. Octavo, la filosofía de la historia. Noveno, la antropología filosófica. Y por último hemos dejado a la filosofía política. Vamos a ir abordando una por una de una forma bien sucinta y bien resumida para que tengamos idea de lo que es cada una de estas ciencias. Empecemos en primer lugar con la metafísica. El término metafísico fue acuñado por un discípulo de Aristóteles llamado Teofrasto, que acuñó este término porque en realidad cuando Aristóteles empezó a hacer esta obra, la famosa del libro de metafísica, él no pretendía pues crear pues esta ciencia como tal, simplemente le llamó filosofía primera. Ahora bien, ¿en qué consiste esta filosofía primera o llamada metafísica? La metafísica significa significa más allá, físico de lo físico. O sea, es una ciencia que va más allá de lo sensible, más allá de lo que vemos, lo que palpamos, oímos, gustamos o tocamos. Es decir, es una ciencia que trata sobre los inteligibles o las ideas, los conceptos de las cosas. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de que el objeto formal de la inteligencia es el ser, aquello descubierto por el famoso filósofo Parménides de Elea, cada uno de nosotros cuando hablamos del ser nos imaginamos algo etéreo, algo más allá de lo que podemos imaginar. Pero cuando yo le hablo a ustedes de seres, todos ustedes, cada uno, se imaginan las cosas que vemos. Por ejemplo, la mesa enfrente de mí, la computadora enfrente de mí, digamos, la naturaleza enfrente de mí, son parte del ser. La metafísica lo que hace es que saca en común todos aquellos aspectos que tienen, todas estas cosas que son seres, y decimos, las cosas son. Pues bien, la metafísica es una ciencia tan abstracta que elabora todos esos aspectos que tienen en común las cosas para ir poco a poco acercándose a la cúspide, a un triángulo donde está el ser en su esencialidad. Es decir, es una ciencia bien, podríamos decirle, una ciencia bien abstractiva, pero al mismo tiempo tiene su base en las cosas que son. Pues bien, ahora bien, ¿qué es lo que pretende la ciencia metafísica según Aristóteles? Estudiar las primeras y las últimas causas de todo lo que existe. Es decir, de las cosas, no solamente estudiar el ser de las cosas y cómo trabajan las cosas, sino entender las cosas por sus causas y por sus fines. Esa es otra especialidad, otro aspecto que estudia la metafísica. Por supuesto que la metafísica hay que ver que es una ciencia que de pocos, es una ciencia especializada. En segundo lugar está la filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza ya la abordamos en la segunda sesión, cuando abordamos el pensamiento de los presocráticos, que filosofaban en torno a la naturaleza, en torno a lo que veían, lo que palpaban, lo que tocaban, ¿verdad? Y hacían sus propias explicaciones, ya sea a un nivel científico o a un nivel filosófico, ¿verdad? En tercer lugar está la ética. ¿De dónde viene este término ética? Viene del griego ethos, que significa costumbre. Los filósofos, ¿verdad?, que empezaron a filosofar, ¿verdad?, desde la perspectiva de la conducta del hombre, entre ellos el gran fundador de la filosofía de la conducta humana, que es Sócrates, se preocupaban fundamentalmente por el sentido de la vida más que por las especulaciones sobre el universo, sobre el mundo, y dar explicaciones de ese mismo mundo o universo. Y por supuesto que la ética se convirtió en una preocupación primera, que es la conducta humana.
Hay personas, lamentablemente, que creen que la filosofía solo es una especulación meramente teórica o contemplativa. Sin embargo, desde la modernidad, a partir de Kant, ¿verdad?, la filosofía también se vuelve una actitud vivencial, una actitud existencial, ¿ya? Y ese fenómeno pasó primero en Grecia, cuando pasaron todo un momento especulando y de repente empezaron a descubrir que la vida es también preocupación filosófica. En otras palabras, si vamos a ser realistas y trasladamos el pensamiento griego al mundo de hoy y diríamos que filosofía no solamente es filosofía intelectual, sino también actitud ante la vida, conducta ante la vida. La ética, pues, es la ciencia de las costumbres, es la que nos enseña a actuar, a vivir conforme a ciertas costumbres, conforme a ciertas virtudes que nos va a dar la garantía de la felicidad y la plenitud humanas. Por supuesto que la ética, existen muchas morales en el mundo y a veces uno se enfrenta, como decía Descartes, con tantas costumbres que uno no sabe cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Por eso que la ética, en calidad de ciencia, o llamada también filosofía práctica, nos enseña a determinar con un juicio, ¿verdad?, de discernimiento, lo que son las buenas y las malas costumbres. Y por eso es que es necesaria esta ciencia, para saber, pues, discernir cuándo hemos adquirido una buena costumbre, que se llamaría virtud, o cuándo hemos adquirido una mala costumbre, que se llama vicio. Y eso, pues, es algo universal. Por eso que la ética es una ciencia universal que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Por supuesto que estos estudios del bien y el mal pertenece, por supuesto, a la metafísica y a la filosofía. Y en ese sentido, pues, ayuda esta ciencia, a la ciencia moral o ética, a discernir cómo debemos actuar, ¿verdad?, en nuestra vida y cómo debemos de actuar. La cuarta disciplina filosófica que vamos a abordar en este momento es sobre otra que es muy importante, que también está subestimada, que es la lógica. La lógica es una ciencia llamada ciencia del pensamiento correcto. ¿De dónde nace la lógica? La lógica es una ciencia que nace en Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates es el primero que inaugura el diálogo. El diálogo es simple y sencillamente dos personas que se ponen a conversar sobre un tema serio, no a conversar sobre lo que está haciendo el vecino, sino es sobre temas serios que competen a la vida humana. Entonces el diálogo es un intercambio de opiniones que entre las dos personas que dialogan, vaya la forma de decir, diálogo significa el logos que pasa de un lado a otro, o sea, la racionalidad que pasa de una persona a otra, que entre los dos van encontrando poco a poco la idea o el concepto que se está buscando. Eso es lo que buscaba Sócrates en lo que llamamos el filósofo de las esencias, el fundador del filósofo de las esencias, que posteriormente Platón convierte este diálogo en dialéctica, porque él dice que la ciencia dialéctica debe servir para ascender a ese concepto, a esas ideas que no están en este mundo, sino en otro mundo, en la trascendencia. Entonces la dialéctica, pues bien, vino después, posteriormente, Aristóteles, y convierte la dialéctica en lógica, o sea, ciencia del pensamiento correcto. Ya no es una ciencia que busca ascender a un mundo más allá del nuestro, simplemente es una ciencia que nos ayuda a pensar con rectitud. En estos cursos que estamos abordando, vamos a abordar la profundidad, así como también la metafísica, como una asignatura, ¿verdad?, para que vean ustedes todas las riquezas que tiene esta ciencia.